Buenas muchachos, un saludo muy especial para todos. Hoy el video es para el nivel de 4P. Vamos a ver dos temas muy importantes como lo son estadística y probabilidades y las medidas de posición y las frecuencias. Yo soy la profesora Adriana y vamos a iniciar. Vamos a empezar con las probabilidades y creo que las probabilidades es algo que tenemos muy cotidianamente y casi que todos los días en alguna cosa tenemos que ver la probabilidad. Pero, ¿qué es una probabilidad? Bueno, es el estudio y determinación de la posibilidad de que algo suceda, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si la probabilidad me da muy grande, no quiere decir que de fijo va a pasar. O, por ejemplo, si la probabilidad me da muy pequeña, tampoco es que no va a pasar. Simplemente es una probabilidad, como dice la palabra. Es una posibilidad de que tanto pueda hacer que suceda o no, pero no quiere decir que tenga efectividad al 100%. ¿Ok? Ahora tenemos algo que se llama probabilidad nula y es algo que ahí sí es cierto, nunca va a pasar. Por ejemplo, todas las personas tienen cuatro manos, eso es completamente falso. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de una probabilidad nula. Y una probabilidad cierta, por ejemplo, que yo diga, todos los perros ladran. Bueno, es completamente cierto. Ahora tenemos ciertos ejemplos en los cuales podemos observar la probabilidad muy cotidianamente. Por ejemplo, en los dados, cuando jugamos juegos de mesa, en los naipes se usa mucho juegos como el famoso ron, ¿verdad? En los casinos se utiliza demasiada la probabilidad, mucho se juega el famoso juego 21, hasta el famoso juego tico tonto. También se utilizan mucho las probabilidades en esos juegos. Por ejemplo, si tenemos diferentes situaciones en posibilidades de sacar ciertas pelotitas de colores, ¿cuánta probabilidad tenemos? En monedas, hay mucha gente que juega cuartas, por ejemplo, o si tiro una moneda, ¿cuál es la posibilidad de que me salga escudo, corona? Si tiro tres monedas, ¿cuál es la probabilidad de que me salga corona, por ejemplo? Lo más usual que usamos la probabilidad es en el famoso bingo, la lotería, los tiempos, por ejemplo, para la navideña, qué número se va a venir, qué posibilidades hay, y son infinitas. Y esos son algunos ejemplos en los cuales podemos usar las probabilidades. Ok, pero ¿cómo determinamos una probabilidad en cualquier suceso, en cualquier evento? Ok, se hace de la siguiente forma. Son todos los casos favorables, o sea, todos los casos que sean posibles entre los que sí son, los que sí van a ser efectivos. Y para esto vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. En una canasta hay 20 fichas de diferentes colores. Ok, acá tenemos la canastita. En esa canasta, ¿qué hay? Hay 5 amarillas, 6 fichas turquesas, hay 3 rojas y hay 6 fichas azules. Entonces, vamos a determinar las siguientes probabilidades con respecto a este ejemplo en específico. Entonces, acordándonos del ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha amarilla? Entonces, habíamos hablado que siempre va a ser una fracción entre todos los casos entre los que sí. Entonces, ¿cuántas fichas amarillas hay? 5 fichas entre todas. ¿Cuántas hay? 20. Sacar una ficha amarilla, 5 sobre 20. Sacar una ficha turquesa. ¿Cuántas turquesas hay? 6 turquesas. ¿De cuántas fichas en total? De 20 fichas. Muy bien. Sacar una ficha roja. ¿Cuántas fichas rojas hay? En el ejemplo, 3 rojas. Entonces, 3 rojas, ¿de cuántas en total que hay? De 20 rojas. Otro ejemplo, sacar una ficha café. ¿Tenemos fichas cafés acá? No, ¿verdad? Eso es a lo que le vamos a llamar una probabilidad nula. No tenemos fichas cafés
o sea, 0 de 20, lo que se llama una probabilidad nula. Tenemos otro ejemplo, sacar una ficha azul. ¿Cuántas fichas azules hay? 6 fichas. ¿De cuántas en total? De 20 fichas. Entonces, este es un ejemplo muy fácil de cómo podemos determinar probabilidades muy sencillas. Ahora vamos a repasar las medidas de posición. ¿Cuáles son las medidas de posición que vamos a ver? Bueno, la moda en un conjunto de datos dado es el dato que más se repite. Sí, como usualmente tenemos una moda que es algo que todo el mundo usa, algo que todo el mundo anda, ¿verdad? Entonces, igual, por ahí podemos enlazar el concepto de que la moda es el dato que más se repite. Después tenemos el promedio, que el promedio se determina sumando todos los datos que tenemos y los dividimos por la cantidad que son. El mínimo, como dice la palabra, es el dato más pequeño. El máximo es el dato más grande. Y el recorrido es cuánto hay del máximo al mínimo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una simple resta. Al mayor le quitamos el menor y ese va a ser el recorrido. Ahora vamos a ver lo que son las frecuencias. Ok, tenemos dos tipos de frecuencias en la estadística. Tenemos la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta representa un número entero, siempre. Y la frecuencia absoluta se representa por FA, simplemente. Ahora, hay que tener muy en claro que ese número entero tiene que ser siempre positivo. Muy en claro hay que tener eso. Y la frecuencia relativa representa siempre el porcentaje. ¿De quién? De la absoluta. Ahora, ¿cómo se determina la frecuencia relativa? Con esta fórmula que está acá. Tenemos la frecuencia absoluta entre el total de datos que tenemos y siempre vamos a multiplicar por 100, porque siempre que queramos saber porcentajes, tenemos que multiplicar por 100. Ahora vamos a hacer un ejemplo sencillo en el cual vamos a aplicar todos los conceptos que acabamos de ver. En la Academia de Inglés Open Mind se realizó una encuesta para conocer las edades de los estudiantes del cuarto módulo. Se encuestaron a 15 estudiantes y se obtuvo los siguientes resultados. Son las edades de 15 estudiantes. Uno tiene 22 años, 34, 19, 32, 18, 18, 18, 34, 34, 18 años, 19, 22, 19, 18 y 19 años. Aquí tenemos las 15 personas con las edades que tienen. Entonces, vamos a hacer una frecuencia, una tablita, ¿ok? Que nos guía a nosotros. ¿Cuántas personas tienen 18 años? Ok, 5 personas tienen 18 años. ¿Cuántas personas tienen 19 años? 4 personas. ¿Cuántas personas tienen 22 años? 2 personas. ¿Cuántas tienen 32 años? Una persona. ¿Y cuántos tienen 34 años? 3 personas. Ahora, con esto nos vamos a guiar para hacer una frecuencia, una tablita de frecuencia absoluta y relativa. Ok. Entonces, habíamos visto que 5 personas tienen 18 años. Ahora, para sacar la frecuencia relativa, es decir, el porcentaje, siempre dijimos anteriormente en la fórmula que era la frecuencia absoluta entre el total de datos, que son 15 en este caso, por 100, porque siempre que queramos saber porcentajes, multiplicamos por 100. Entonces, 5 entre el total, que es 15 por 100, nos va a dar 33.3%. ¿Cuántas personas tienen 19 años? 4 personas. Para sacar el porcentaje, 4 entre el total, que es 15 por 100. Eso nos da 26.6%. Después, ¿cuántas personas tienen 22 años? 2 personas. Entonces, el 2
Lo dividimos entre total que es 15 por 100, nos da 13.3. 32, una persona nada más. Entonces, 1 entre total que es 15 por 100 nos da 6,6. ¿Cuántas personas tienen 34 años? 3 personas. 3 entre 15, que es el total, por 100, es un 20%. Ahora, en total eran 15 personas y algo muy importante es que la frecuencia relativa nos tiene que sumar 100 o cercano al 100. En este caso nos sumó todos 99,8. Eso quiere decir que la tablita está bien hecha. ¿Ok? Perfecto. Y tomando en consideración esto y recordando los datos que teníamos, vamos a sacar las medidas de posición. Recordemos que la moda es el dato que más se repite, ¿cierto? ¿Y cuál es el que más se repite acá? El 18. Muy bien. Vamos a determinar el promedio. Habíamos dicho que el promedio hay que sumar todos esos datos y dividirlos entre total que son. Es decir, hay que sumar todos esos datos y dividir por 15, porque son 15 datos en total. Entonces vamos a sumar todos, 22, 34, 19, los vamos a sumar todos, todos, todos y los dividimos por el total que son 15. Y eso va a dar 344 entre 15 da 22.9 y ese será el promedio. Es decir, que en un promedio las personas tienen entre 22 y 23 años. El mínimo habíamos hablado que era el dato más pequeño. ¿Cuál es el más pequeño acá? 18. El máximo habíamos hablado que era el dato más grande, que en este caso es el 34. Y el recorrido habíamos hablado que es al mayor le quitamos el menor, al máximo le quitamos el mínimo. 34 menos 18 nos va a dar 16. Y hasta aquí te quedamos con el video de hoy, muchachos. Muchas gracias. Esperando que les haya gustado y es un gusto y nos vemos en la próxima.